Bueno, gracias al Señor porque estamos aquí. Amén. Amén. Es una oportunidad más para poder adorarle y para acercarnos a su palabra, que podamos meditar en algo, ¿no? De lo que la palabra del Señor nos enseña. Y yo quería compartir en esta mañana sobre la oración. Y sabemos, pero yo siempre digo de que hay muchas cosas que sabemos y parece que no las sabemos bien, ¿no? No las sabemos bien porque no echamos mano de ellas como debe de ser. Y parece que no hay una explicación para muchas cosas. Y creo que la oración es una de ellas. No hay una explicación de qué. ¿Qué explicación? La explicación de por qué no hacemos con ella lo que debemos hacer, ¿no? Y estaba pensando en en el capítulo 27 de Mateo, si podemos leer estas palabras que están escritas ahí en el capítulo 27 de Mateo, versículos 50 y 51, que dice así: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Continuamos, dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquí, este suceso de cuando el Señor muere, sabemos que, y la otra vez que me tocó compartir a mí, dije que nosotros podemos percibir de alguna manera lo que pasó ahí, ¿no? De alguna forma tú puedes sentir, entender lo que pasó con el Señor en ese momento, ese día, ¿no? Considerando todas las cosas que él hizo, lo que él era, o lo que él es. Uno puede tener una pequeña idea, una noción, pero muy lejana, de que hubiera sido muy diferente si tú hubieras estado ahí, viviendo ese tiempo, ese momento. Y cuando aquí la palabra de Dios dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, se dice que el velo del templo era enorme, parece que como que tenía 25 metros de arriba a abajo o más metros de altura. Pero bien, lo que simboliza es que el Señor abrió un camino, ¿no? Un camino de entrada para nosotros a la presencia de un Dios que era terrible, es terrible, ¿no? Es un Dios grande, es un Dios todopoderoso, un Dios que es el Dios verdadero, que nadie podía
acercarse a Él sin ser afectado, pagando con su vida, ¿no? De hecho, en el Antiguo Testamento se dice que nadie podía ver a Dios, porque si alguien lo veía, pues moría, ¿no? Entonces, aquí la Biblia nos muestra que a través de Cristo, y está escrito en el libro de los Hebreos, que a través del velo de su carne, de haber padecido, de haber sufrido en esa interposición entre nosotros y Dios, sucede que nosotros podemos entrar a esa presencia de Dios. Podemos entrar. Y cuando consideramos la oración, creo que no tenemos la suficiente conciencia de saber qué es lo que tenemos en nuestras manos, en nuestra vida. No sabemos de lo que se trata en realidad, ¿no? ¿Cómo puede afectar a una persona ese privilegio, esa bendición que tiene el hombre de poder entrar a la presencia de Dios? ¿No? ¿Cómo Dios puede intervenirle e intervenir en las cosas diarias de su vida, en las cosas que parece que no son importantes, pero en las cosas que son muy importantes? ¿Puede intervenir o no puede intervenir? Entonces, tener un concepto de lo que es eso, de lo que es la oración en sí, ya no digo lo que puede hacer la oración, pero en sí lo que significa, lo que representa, ¿no? Si uno quisiera hablar con una persona importante en este mundo, como fuera el rey de España, pues tú tendrías que hacer muchísimas cosas y con suerte quizá dentro de 2 años o 1 año o 3, pues a lo mejor tendrías la oportunidad de ir y decirle algo y quizá lo más seguro es que vas a tener 5 minutos o vas a tener 4 minutos o vas a tener 10 minutos o no sé cuánto, pero vas a tener que salir de ahí pronto. Y más vale que digas algo que sea no solamente interesante, pero en lo que él pueda hacer algo por ti, ¿no? Y seguro que tú vas a ir ahí bien preparado. Vas ¿cómo se dice? Primero tienes que tener una cosa que realmente necesite de su ayuda, ¿no? Eso es lo primero. Y luego, ¿cómo lo vas a exponer? Bueno, una serie de cosas que seguro que van a afectar tu vida. Pero con Dios no nos damos cuenta quién es, en realidad. No sopesamos verdaderamente lo que tenemos en nuestra mano. Y habiendo dicho eso, pues me gustaría leer en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, que allí el Señor habla de la oración. El capítulo 6, versículo 5, dice versículo 5,
Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aleluya. Y empezando por este versículo 5, creo que nosotros en nuestra vida es muy complicado de desprenderse de ser impresionado, ¿no? Creo que es una de las cosas de la cual padecemos mucho los seres humanos, ¿no? Somos impresionados por muchas cosas en la vida. Y una de las cosas, la cosa que dice aquí este versículo 5, es que estas personas, su fin, el fin de por qué hacían estas oraciones en las sinagogas, ¿no? Podía ser que fuesen invitados a orar en pie delante de todo el mundo, o que de alguna manera quisieran exhibirse en un lado y otro, ¿no? Exhibirse haciendo algo bueno, claro, no haciendo una cosa equivocada, pero haciendo algo bueno, que era orar a Dios, ¿no? Orar al Señor, orar al Padre que está en los cielos. Pero dice que su fin era ser vistos por los demás, ¿no? Ser vistos por los demás. O sea, Dios estaba completamente fuera, aunque aparentemente estaba dentro del cuadro, y que estaba dentro del cuadro en el cielo, pero en verdad no estaba. No estaba, sino que la cosa importante para ellos era impresionar a los demás. Y nosotros, en nuestra vida, somos a veces atrapados por eso.
impresionar a otros, ¿no? Es una cosa muy fácil y es una cosa muy difícil de deshacerse de ella. Impresionar a otros. Impresionar a los hombres, ¿no? A todos los que nos ven, con todos los que vivimos, ¿no? Cuando hablamos, cuando hacemos, cuando nos expresamos, ¿no? Siempre parece que hay un ingrediente que, o un poquito de eso en nuestra vida. Y, lógicamente, si queremos impresionar a otros, pues nosotros somos los primeros impresionados. Es como un balón que se tira a la pared y te vuelve, ¿no? O como un boomerang de esos. Lo tiras y te vuelve otra vez a ti. Y eso es algo que es cautivador. Es algo que no se puede evadir casi, ¿no? Se necesita de otra cosa para poder escapar de ello. La cuestión es esta, de que nosotros no podemos impresionar a Dios. No podemos impresionarlo. Es algo que jamás vamos a conseguir. Y es que para eso se necesita inventar un personaje. Se necesita actuar para poder impresionar a alguien. Y cuando se trata de Dios, nosotros jamás vamos a conseguir una cosa así. Nunca en la vida. Es imposible. No podemos impresionar a Dios. Al hombre sí podemos impresionarlo. Al hombre nosotros sí podemos impresionarlo. Sea negativamente o sea positivamente, sea a nuestro favor o en nuestra contra. Pero podemos impresionarlo. Podemos impresionarlo con una mala cosa o podemos impresionarlo con una buena cosa. Pero a Dios no podemos impresionar. Y es verdad que el hombre o el ser humano que cree que puede impresionar no ha comprendido el propósito de la oración. No lo ha entendido porque el propósito de Dios no es ni que nosotros seamos impresionados por Él, ni nosotros impresionarlo a Él. Aunque quizás se podría decir de Dios que sí, que Él sí puede impresionarnos. En el sentido que puede hacer que nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser sea impactado por su presencia, ¿no? En ese sentido sí, Él sí puede. Pero sin embargo, Dios no quiere eso para nosotros. Por eso, dice el Señor allí en el versículo 6, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese es un espacio en donde no hay lugar para ¿cómo se llama? Un disfraz, ¿no? No hay espacio para un disfraz. Es un espacio donde solamente Dios puede caber, tarde o temprano. Si uno cultiva
buscarle en un lugar en donde no va nadie físico, y el lugar donde no va nadie es donde solamente estoy yo con él, no donde está una multitud, no en una congregación, pero cuando solamente estoy yo y él. Y en ese espacio es donde Dios puede decirme algo, donde yo puedo permitir que Él afecte mi vida, que Él afecte mi vida de una forma única, donde no puede entrar el predicador, ni el pastor, ni nadie. Solamente puede entrar Él. Él y yo. Y hermanos, ahí es donde realmente Dios puede mostrarnos lo que hay dentro de nuestra vida. Enseñarnos lo que, eh, lo que Él quiera. Es que no hay otra forma de decirlo, lo que Él quiera. Y el tiempo es el tiempo. Es algo que entre yo y Dios, básicamente que no existe. Porque Él puede hacer lo que Él quiera y lo que Él diga. Y por muy, ¿cómo se dice? Por muy duros que seamos, el Señor es a veces como esa gota de agua que cae sobre la piedra, ¿no? De arriba. En esa cueva cae y el agua sale, pero poco a poco va creando una cuenca dentro de la piedra, en medio de la piedra, que hace que haya una huella. Una huella que no puedes tú borrarla porque es profunda, va profundizando en nuestra propia vida. Y hay un par de versículos en los Salmos. Dice el Salmo 44, 21, la segunda parte, dice, porque Él conoce los secretos del corazón. El Salmo 55, versículo 14, dice, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios, ¿no? Si hay una cosa que necesitamos, es que podamos tener una intimidad con Él que no podemos tener con otros, ¿no? O que podemos tener con algunos. Pero tenemos esta necesidad de poder entrar en su presencia y poder disfrutar de su compañía, ¿no? Hay otro versículo que lo conocemos perfectamente, todos los creyentes que llevamos algo de tiempo leyendo la palabra, y esa palabra en Hebreos, en el capítulo 4, el versículo 12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso es lo que debería de suceder en medio de esa comunión que podemos tener con el Señor, ¿no?
que todo el que crea puede disfrutar de ella y Dios puede penetrar hasta el fondo de su ser de tal manera que no quede nada en la oscuridad, ¿no? Que no quede absolutamente nada en la oscuridad. Si no, puede ser que solamente en el conocimiento de Dios, sino que puede ser que solamente que tiene que pasar un tiempo para que Dios te diga lo que tenga que decirte. Pero cuando se leen estas palabras en hebreos, pues lo más normal es que una persona no quiera encontrarse ahí, no quiera sentir que esto pueda suceder en su vida. Pero es una necesidad. Es una necesidad, y una necesidad básicamente que está por encima de cualquier otra, ¿no? Está por encima de cualquier otra. No hay otra más importante sino el que podamos ser descubiertos por Él y que su palabra pueda tomar su lugar en nuestra vida. Nosotros siempre cuando pensamos en lo que está escrito, pero lo que está escrito es el testimonio de un Dios que vive en la comunión con el hombre que le deja vivir en su vida. Por eso dice de la palabra que es viva y eficaz y que en su presencia todo está expuesto, ¿no? Todo está expuesto de forma que nada se quede en oculto. Dice, orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Eso no quiere decir, dice, y también dice el siguiente, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Ciertamente no se trata de que no podamos insistir a Dios cuando tenemos una necesidad. Se trata de que algunas veces o muchas veces, no sé, eso cada uno lo sabe en su vida, cuántas cosas que decimos que no hay ni siquiera una convicción en nuestra alma sobre lo que estamos diciendo, ¿no? Eso solamente se llama, ¿cómo se llama? Palabrería, sí, tal como lo dice aquí el Evangelio. Eclesiastés capítulo 5. Libro de Eclesiastés capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas.
No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Aleluya. Creo que eso está suficientemente claro. Necesitamos ser renovados en la reverencia con la que a Dios nos acercamos muchas veces, ¿no? La reverencia con que a Dios nos acercamos, que es muchísimo más solemne que encontrarse con el rey de España. Pero esa conciencia de que es así, solamente el Señor puede hacer que la podamos no entender solamente, pero percibir su presencia como tal, ¿no? Sabemos que cuando el Señor hizo obras, cuando Él estaba aquí en la tierra, cuando hizo obras grandes a las personas, como a estos 10 leprosos, ¿no?, que fueron sanados. La Biblia dice que solamente uno vino. Uno volvió y se echó delante suya y le adoró. Todos los demás, ellos recibieron un bien, disfrutaron de un milagro, pero sin embargo no fueron compungidos, no fueron contristados, no fueron enternecidos. Y se quedaron solamente con lo que había pasado en sus propios cuerpos, pero su espíritu nunca fue alterado. O no se dejaron ser alterados. Es posible. No quisieron ser afectados. Salomón dice, cuando vayas, ten cuidado. Acércate más para oír. Eso necesita una humildad que muchas veces nos hace falta, ¿no? Un temor real de cuando vamos a su casa. Acércate más para oír. El oír es un sinónimo de prestar atención y de estar dispuesto a obedecer lo que uno recibe, ¿no? Es un sinónimo. Entonces, de ahí en adelante, todo lo demás que ha dicho Salomón es básicamente lo que no va a pasar si entramos, como dice el primer versículo. Y cuando acabamos en el versículo 7, será una muestra de que tememos a Dios. Que le tememos, que no hemos entrado a cualquier sitio. Y eso empezará a marcar una diferencia en nuestra vida. Si volvemos a Mateo, ya estoy terminando. El Señor Jesús dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
Es básicamente lo que Salomón ha dicho, ¿no? Considerar a Dios, que Él es el Señor, Él es Dios, sobre todo. Pero la cosa más complicada que se vuelve leve, aunque es una cosa complicada de todas maneras, porque no es una cosa fácil, es mantener una relación con los demás, con los que me rodean, poder mantenerla bien. Es una cosa muy complicada. Es una cosa muy complicada. Pero si realmente creemos de que Dios reina en el cielo y queremos que Dios reine sobre la tierra, nosotros tenemos la necesidad de mantener de una forma u otra, aunque nos toque que ¿cómo se dice? Doblar el cuello, ¿no? Más de lo que creemos que deberíamos. Entonces, podrá suceder algo real. Podrá pasar algo verdaderamente importante cuando nos encontramos con Dios, cuando nos encontramos con el Señor en su casa. Y solo quiero terminar leyendo dos versículos que los tengo aquí anotados. Capítulo 26 de Mateo, versículo 40 y 41. Cuando el Señor Jesús está en Getsemaní, dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, dice, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Dice, no habéis podido velar conmigo una hora. Seguramente no lo he dicho como yo lo estoy diciendo, pero y no digo que el Señor Jesús estaba impresionado, pero creo que sus palabras alumbraban a sus discípulos la condición en que ellos se encontraban. No habían tenido la fuerza, no sé si la intención, porque luego ellos dice que estaban durmiendo, ¿no? Estaban durmiendo, o sea, evidentemente no sé cuánto interés tenían o si tenían algún interés y la debilidad era mayor, la debilidad digo en cuanto a el día que habían vivido, los días que estaban viviendo, y se encontraban agotados y entonces, ¡bum!, aquí nosotros ya, que vaya el Señor a orar, pues nosotros... Pero viendo las palabras del Señor Jesús, evidentemente no estaba hablando de eso, pero hablando de la dificultad que el ser humano tiene, que el creyente tiene, de permanecer en esa batalla desde el lugar en donde Dios está con él, porque Dios trabaja en lo secreto, trabaja en la intimidad de cada una de las vidas de las personas. Y dice la Escritura ahí en ese capítulo 6 que hemos leído, dice que la recompensa la recibiremos en público. Seguramente se referirá a una recompensa aquí que se alargará en la eternidad con un mayor, ¿cómo se dice? Aquí recibiremos quizá una
una muestra de esa recompensa, pero en la eternidad será aún mayor. Y luego dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay muchas cosas que son una tentación y otras que a lo mejor ni siquiera las consideramos como tal. Hay cosas que son grotescas, que son vergonzosas, y otras que son dulces, que tienen buen sabor, que parece que no son muy destructivas, pero eh, evidentemente solamente velando y orando podremos reconocerlas, podremos vencerlas. Así que eh, el ejercitarse en la oración es la cosa que mejor podemos hacer, considerando lo que el Señor ha pagado para que nosotros podamos entrar en su presencia y disfrutar no solamente de su compañía, pero de poder ser afectados por el Dios que ha hecho todas las cosas. Que el Señor os bendiga.